Hola, mis niños, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien y hayan venido trabajando las guías muy juiciosos. En el día de hoy, en esta oportunidad, les voy a compartir cómo vamos a desarrollar nuestra segunda guía del mes de mayo. ¿Listo? Muy chéveres, muy bonitas. Y también vamos a hacer unos pequeños repasos en torno a lo que son las sílabas, listo, en torno a lo que son los tipos de palabras. Entonces, a continuación voy a compartirles la guía. Listo, esta es la guía que vamos a entregar a más tardar el 4 de junio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una actividad introductoria, nosotros nos vamos a este video, ¿listo? Y aquí vamos a ver una animación en donde podemos organizar o sacar, ¿sí?, diferentes palabras de estas letras que vemos aquí en desorden. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que también hay una palabra oculta ahí. ¿Listo? Entonces la idea es hacer la actividad en el cuaderno de cuántas palabras nosotros podemos construir de esas letras y cuál es la palabra oculta. ¿Listo? El objetivo principal de esta guía va a ser comprender la estructura interna de las palabras, ¿no? Ordenar monosílabos, bisílabos, trisílabos y polisílabos, clasificar las diferentes concurrencias vocálicas, indicar diversos casos de acentuación en palabras agudas, decisores, los tipos de palabras, organizar las ideas al interior de un párrafo, hacer el uso de las reglas ortográficas de la C y la doble C, a veces no sabemos utilizarlas, aplicar las normas de uso ortográfico de la M y la P y la M y la B, ¿no? Y recordar diversos casos de las palabras homófonas. Listo, entonces la actividad 1, aquí yo les especifico como siempre el título que vamos a poner primero. Recuerden que todo debe ir registrado en el cuaderno. Listo, con muy buena ortografía, con tildes y signos de puntuación. ¿Qué es la sílaba? Vamos a escribir qué es la sílaba. ¿Listo? Y vamos a ver este video para complementar un poco acerca de lo que es la sílaba. Luego vamos a dividir cada una de estas palabras en sílabas y escribir cuántas sílabas tiene cada una. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, la palabra sílaba tiene una, dos, tres sílabas, la palabra sílaba. Lo mismo vamos a hacer con cada una de estas palabras y ponemos al frente el número de sílabas. Muy bien. Luego vamos a escribir aquí la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Entonces, si tiene tres sílabas, la palabra se va a llamar trisílaba. Si tiene una sílaba como sol, como paz, como gol, como gris, como fe, como tren, serían palabras monosílabas. Si tiene dos sílabas, sería bisílaba. Si tiene tres, trisílaba. Tetrasílaba si se conforma de 4 sílabas, polisílaba si se conforma de 5 sílabas. Hasta ahí las vamos a trabajar, luego aquí vamos a ver cuántas sílabas tiene y qué tipo de palabra es y nos vamos a guiar aquí por el ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer la actividad, luego vamos a escribir diptongo, triptongo e hiato. ¿Y en qué consiste cada una? Entonces nos dicen qué es el diptongo, ¿listo? Nosotros vamos a ver qué es la unión de dos vocales en una sílaba pronunciadas en un golpe de voz. Se puede dar por la unión de dos vocales en los siguientes casos. Una vocal cerrada, recordemos que las vocales cerradas son la I y la U, y las vocales abiertas son la A, E, O. ¿Listo? Que no se nos olvide. Y vamos a buscar ese ejemplos de diptongo, los vamos a poner ahí. Dado caso que aún nos quede un poco inconclusa la definición, a pesar de que estos son recorder y repasos porque ya lo tenemos que saber, pues vamos a hacer la consulta, ¿listo? De qué es un diptongo, qué es el hiato. Acá nos dan una definición muy corta, pero la idea también de estas guías es que nosotros hagamos una consulta, que cuando consultamos estamos aprendiendo. ¿Qué es el hiato? Escribir 10 ejemplos. ¿Qué es el triptongo? ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar cada palabra por su número de sílabas, ¿sí? Y ubicar las palabras en los diferentes títulos correspondientes. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tipo de palabra es cafeína? Ah, es un hiato. Vamos a ponerlo ahí como hiato y así sucesivamente. Vamos a escribir 10 oraciones que contengan diptongos, hiatos y triptongos y subrayarlos, ¿listo? Subrayar esos diptongos, hiatos y esos triptongos, no las oraciones como tal, sino este tipo de palabras son las que vamos a subrayar ahí en las oraciones. Podemos tomar los mismos de anteriormente, ¿sí? Listo. Vamos a escribir luego como título 3 el acento, vamos a mirar qué es el acento, aquí encontramos en estas animaciones varias información acerca del acento, listo, vamos a escribir 10 palabras agudas, entonces nos vamos a dar cuenta que todas las palabras tienen acento, ¿sí? Algunas tienen tilde y otras no tienen tilde, pero tienen acento, entonces así mismo ellas se clasifican. Si tienen acento en la última sílaba, son palabras agudas, como televisión, como de más, como comunicación. Casi las palabras que terminan en on suelen tener tilde en la o, ¿no? Pero hay otras palabras como así, que tiene tilde, ¿cierto? Etcétera. Entonces, vamos a escribir aquí 10 ejemplos de palabras agudas, 10 palabras graves, que ya las tienen en la penúltima, en la antepenúltima y en la trasantepenúltima, las sobresdrújulas. Aquí está en orden tal cual como nosotros vamos a encontrar los tipos de palabras. Vamos a encontrar 10 palabras relacionadas en la sopa de letras. Analizarlas, pronunciarlas, determinar qué tipo de acentos son, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra es? Primero miramos el acento, ¿cierto? Lleva el acento en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Entonces, vamos a decir, es una palabra grave, ¿cierto? ¿Dónde están las palabras? Aquí lo encontramos y aquí vamos a ubicarlas. ¿Cuál es la palabra? Lápiz. Tipo de la palabra según su acento, lápiz. Tiene el acento en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Entonces, tipo de palabra, palabra grave. Y aquí un comentario acerca de esa palabra. Podemos decir que es un utensilio para dibujar, para estudiar, para hacer operaciones matemáticas, etc. Título 4. Vamos a hacer un recorderis de los signos de puntuación. Entonces, vamos a leer este cuento. ¿Listo? Y luego vamos a escribir aquí las definiciones de algunos signos, los más utilizados y más importantes, la coma, los 2 puntos, puntos suspensivos, etcétera, etcétera. Entonces, luego vamos a leer la carta, esta carta, y nos vamos a dar cuenta que no tiene signos de puntuación ni tampoco tiene, digamos, ortografía, ¿sí? Hay palabras que deben ir en mayúscula y se encuentran en minúscula, entonces, ¿cuál es la idea? Corregir esa pequeña carta y luego escribir una carta familiar con todas las normas ortográficas, con toda la coherencia, cohesión, listo, y con lo que hemos visto hasta el momento. Perfecto. Vamos a ver cómo el uso de la I, ¿listo? Cuándo se utiliza la C y cuándo se utiliza la doble C. ¿Cuándo funciona esta C como una K, que suena como una K, como cuando decimos casa? Y cuándo funciona como C, como por ejemplo cuando decimos cocina, ¿cierto? Funciona como una S, pero es una C, ¿cierto? Funciona con una fonología de C, ¿sí? Lo escuchamos como una C, como una S o como una C, ¿cierto? Pero se escribe con C. Y cuando lo escuchamos con C, cuando lo escuchamos como si se escribiera con K, pero es con una C. Mejor dicho, aquí ustedes van a encontrar la información detallada del uso de la C y la doble C, ¿listo? En este link vamos a encontrarlo. Luego vamos a aquí ir escribiendo, listo, todas estas palabras que tienen estas terminaciones, como por ejemplo escribir, decir, ¿sí? Termina en sir y así sucesivamente. Ustedes lo van a encontrar en el link y ahí lo van a entender más fácilmente. Luego vamos a determinar la terminación correcta de estas palabras. Por ejemplo, aquí desfallecer, ¿cierto? Entonces es con ser. Y así sucesivamente con las demás palabras vamos a hacer. ¿Qué palabra se escribe con C y cuál con S? Ya es puramente ortografía, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, vamos al diccionario y confirmamos. Listo. Vamos a escribir al frente una XD, la que tenga el verbo bien utilizado o con buena ortografía. ¿Listo? Vamos a aprender el uso de la M y la P y la M y la B. Muy bien, entonces aquí vemos la animación y ahí nos dan algunos ejemplos, alguna teoría, vamos a tomar nota.
con respecto a lo que nosotros veamos ahí en la animación. Luego nos vamos a venir aquí, vamos a completar la frase escribiendo las palabras correctamente. Guíate con la imagen dispuesta para cada frase. Muy sencillo. Entonces, en mi habitación hay una hermosa lámpara amarilla. Y así sucesivamente con las otras imágenes. Vamos a ver qué son las palabras homófonas. Nos damos cuenta que son aquellas que se pronuncian de la misma manera, se pronuncian igual, pero cuando las vamos a escribir diferente, ¿sí? Y también significan, por ejemplo, zumo. Entonces aquí el zumo del deporte y el zumo del juguito de naranja, ¿listo? Aquí coser y coser de cocinar. Hola, cuando saludamos a alguien, una hola del mar y así sucesivamente. Entonces la idea es ubicar las palabras debajo de las imágenes correspondientes. Y aquí también vamos a seguir utilizando, ¿sí?, estas palabritas que se escriben igual como taza con S y taza con Z, y la idea es ubicarlos dentro de estas oraciones de manera correcta. Si tenemos dudas, consulta en tu diccionario. ¿Listo? Actividad practicando la ortografía de las palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar. Aquí vamos a unir con una línea, ¿listo?, la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es el hiato? La unimos. ¿Cuáles son las palabras graves? ¿Cuál es el diptongo? Lo unimos dependiendo de lo que ya hemos visto. Y vamos a determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces nos dice, las palabras monosílabas son aquellas que se componen de muchas sílabas. ¿Cuál sería esta? Muy bien, falsa, ¿cierto? Porque monosílaba se compone de una sola sílaba. Y complementamos ahí. Esta sería la actividad para culminar. Recuerden, mis niños, a más tardar la recibo el 4 de junio. ¿Alguna pregunta, duda, solicitud, sugerencia, observación y demás? Me la hacen saber por el grupo de guías. Un abrazo, quedo atenta y hasta la próxima ocasión.